La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de la alergia a la proteína de la leche de vaca, que tanto se escucha últimamente. Quien va a hablar con nosotros es la doctora Andrea Ramírez Madeler. Ella es especialista en pediatría clínica, fellow en cardiología infantil. Y vamos a ver esta información, por favor, que habla del tema que vamos a tratar hoy. La alergia a la proteína de la leche de vaca es la alergia alimentaria más común en lactantes y niños pequeños. Ocurre en un 2% a 3% de la población pediátrica y en aproximadamente 0,5% de los lactantes con lactancia materna exclusiva. Es una reacción exagerada del sistema inmunitario ante una o más proteínas que contiene la leche de vaca, y esto puede causar lesión en el estómago e intestinos. La alergia a la proteína de la leche de vaca afecta sobre todo a niños menores de 2 y 3 años. Bueno, como vemos, es un tema súper actual. Yo le voy a preguntar a la doctora, porque ahora todo el mundo tiene alergia a la leche de vaca, a la proteína, y antes no. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede detectar? Y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento? De esto hablaremos en el programa de hoy. Quiero agradecer a las marcas que están apoyando. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes estoy aquí delante de cámaras. También hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por sobre todas las cosas, por la vida, por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Recuerden que siempre hay que agradecer para ser feliz. Siempre el primer paso a la prosperidad es el agradecimiento. El agradecimiento abre las puertas de todo y nos llena el corazón de alegría. Bienvenidos todos. Esto es El Doctor en Casa. Estamos con nuestra invitada, ella es la doctora Andrea Ramírez Madeler, especialista en pediatría clínica, fellow en cardiología infantil. Andrea, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola Vivi, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tema el que vamos a tratar, Andrea? En mi época, en la época que yo tenía hijos chicos, no existía esta alergia a la proteína de la leche de vaca, o no se conocía, no era así tan común como ahora que todo el mundo habla de eso. ¿Qué es lo que pasó? Sí, realmente hay enfermedades que son emergentes, ¿verdad? Ya sea quizá porque antes no se conocía y ahora con nuevos métodos diagnósticos y demás, entonces en la actualidad hablamos de enfermedades que antes no. O sea, eso es así. Ahora, cuando hablamos de alergia a proteína de leche de vaca, estamos hablando de básicamente de un cuadro de diagnóstico clínico más que nada, ¿verdad? Hablamos de una ingesta de algún alimento, o de un alimento, en este caso la proteína de la leche de vaca, que se manifiesta con una reacción en el cuerpo, pero esa reacción debe estar mediada por el sistema inmunológico. O sea, esa es una condición que se debe dar para poder hablar de alergia a proteína de leche de vaca, que no es lo mismo que una intolerancia a la lactosa, que generalmente hay como una confusión, en los términos, en la clínica, y como que se mezcla un poco, pero realmente son cosas distintas, ¿verdad? Cuando hablamos de alergia a proteína de leche de vaca, el sistema inmunológico, el sistema de defensa de nuestro organismo es el que está reaccionando, ¿verdad?
Bueno, entonces ahí también de alguna cosa es alergia y otra cosa es intolerancia. Son intolerancias. Bueno, pero de todas maneras, esto es como que ahora hay más, o se escucha más, o como decís vos, emergente. Quizá hay una mejor definición del cuadro clínico en sí y es como que uno sabe lo que está buscando, ¿verdad? Entonces, cuando uno sabe lo que busca, encuentra, ¿verdad? Claro. Entonces, yo pienso que es por más, ahí, por más ahí. eso. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos materiales, varios materiales, vamos a compartir con toda la audiencia y también, obviamente, con nuestra invitada que nos va a decir si está correcto o no y sobre eso vamos a ir charlando. Vemos el primer material, por favor. Mecanismo de la reacción alérgica a los alimentos. El sistema inmunitario protege de las infecciones, ataca a los virus y las bacterias que pueden enfermarnos. Una reacción alérgica es una reacción exagerada del sistema inmunitario que reconoce de manera equivocada como peligrosas las proteínas comunes que están presentes en los alimentos. La respuesta inmunitaria se pone en marcha para neutralizar la proteína peligrosa. Esto produce los síntomas que experimentan los adultos o niños con alergia alimentaria que pueden producirse unos minutos después de la ingesta, o en algunos casos, el sistema inmunitario puede tardar horas o incluso días en reaccionar. ¿Es así eso? Sí, es lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Cuando uno habla de alergia, habla de sistema inmunológico. En realidad, la alergia a proteína de leche de vaca es una alergia a un alimento, ¿verdad? Y las alergias a los alimentos pueden clasificarse de varios tipos, ¿verdad? Cuando hablamos de alergia a proteína de leche de vaca, lo más frecuente es aquella que está mediada o intervenida, ¿verdad? Por unas moléculas que se llaman inmunoglobulinas del tipo E y inmunoglobulinas no E, ¿verdad? O sea, sería un espectro y otro, digamos, ¿verdad? Con mayor frecuencia en los niños se ven las reacciones no mediadas por inmunoglobulina E, pero también están las otras que suelen ser generalmente de un cuadro mucho más marcado, clínicamente hablando, ¿verdad? O sea, uno se da cuenta pronto que algo está ocurriendo tras la ingesta de ese antígeno, ¿verdad? Que sería la proteína. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta? Estamos hablando de niños pequeñitos, ¿verdad? De 2 y 3 años, hasta 3 años. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Cómo nosotros como mamá podemos ver? Bueno, en realidad, si uno se pone a leer los estudios, uno ve que realmente la edad donde con mayor frecuencia empiezan a aparecer los síntomas es prácticamente un mes y medio o 2 de vida. ¿Puede presentarse después? Sí. Después de los 2 años, hacer un diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca es muy raro, ¿verdad? Con mayor frecuencia es un lactante recién nacido de 1 mes y medio o 2, que tras la ingesta puede ser leche materna exclusiva, así como una leche de fórmula, ¿verdad? La leche que se le da con el biberón, el niño empieza a presentar algún tipo de incomodidad. Puede ser irritabilidad, se enojan, ¿verdad? Se ponen como irritables, ¿verdad? Después de la lactancia, a veces incluso se niegan a tomar el pecho o la mamadera. Puede no presentarse de esta forma, pueden haber síntomas más bien gastrointestinales, puede ser diarrea, deposiciones con sangre, deposiciones con moco o gleras, que es como le llamamos nosotros, vómitos o episodios de regurgitación que no llega a ser un vómito, pero sí una leche que todo el tiempo se está expulsando por la boca. Los cuadros más severos pueden presentarse también, ¿verdad? Y generalmente son aquellos que comprometen el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, que es con un cuadro ya alérgico bien severo, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como anafilaxia, ¿verdad? Que es cuando se desencadena una reacción inmunológica que incluso puede comprometer la vida del paciente, pero gracias a Dios son la minoría de los casos, ¿verdad? La minoría. Ahora, un bebé que solamente toma leche materna no puede tener esta alergia. Puede. ¿Qué? Puede porque la dieta que lleva la mamá con productos de origen animal, ¿verdad? Leche, queso, pueden pasar en microgramos a través de la leche materna al organismo del bebé, ¿verdad? Y eso puede desencadenar una reacción, pero como veíamos en el material, el niño que toma leche materna exclusiva es mucho menos frecuente que presente este tipo de cuadros, pero también puede presentar. Bueno, perfecto. Bueno, ¿tenemos otro material o tenemos que hacer el corte? Tenemos otro material, vamos a ver.
alergia a la proteína de la leche de vaca e intolerancia a la lactosa. La principal diferencia entre ambas es que la alergia a la proteína de la leche de vaca es una alergia alimentaria, lo que significa que el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada ante una o más proteínas presentes en la leche de vaca. Para evitar una reacción alérgica es importante no ingerir la proteína. La intolerancia a la lactosa es la incapacidad para digerir el azúcar de la leche, lactosa. El sistema inmunitario no se ve implicado. Pueden presentarse síntomas como hinchazón, dolor abdominal, flatulencia o diarrea. Ni la piel ni el aparato respiratorio suelen verse afectados con una reacción alérgica. ¿Está correcto esto? Sí, es un poco de lo que ya hablaba también, ¿verdad? Cuando hablamos de intolerancia, primero que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Cuando nosotros hablamos de alergia a proteína, estamos hablando de proteína. Cuando hablamos de intolerancia a lactosa, no estamos hablando de proteína en primer lugar. Estamos hablando de un tipo de azúcar, ¿verdad? Que también está dentro de la composición de la leche de vaca. Generalmente las intolerancias a la lactosa son cuadros mucho más leves, si bien es cierto que eso no significa que no vaya a ser molestoso, ¿verdad? Para el paciente, pero son cuadros más bien transitorios. Después de un proceso virósico, gastrointestinal con diarrea, uno puede quedar con una intolerancia transitoria a la lactosa, pero ahí nosotros no tenemos mecanismo inmunológico involucrado. Sin embargo, la proteína de leche de vaca, como dije antes, si no hay sistema inmunológico involucrado, no podemos estar hablando de una alergia como tal, ¿verdad? Ya. Bueno, y al estar involucrado el sistema inmunológico, entonces eso, evidentemente, el sistema inmunológico es lo que protege al organismo, ¿verdad? Al estar involucrado eso, comienzan todos los problemas. Se debilita el cuerpo, ¿verdad? Depende, o sea, si bien es cierto que un niño con un diagnóstico, con una clínica, a veces cuando uno no ve mucho estos cuadros cuesta también diagnosticar y se tarda en hacer el diagnóstico. Vos podés llegar a tener un niño que llega con un estancamiento del crecimiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su nutrición no está siendo óptima, porque hay un daño intestinal, hay una mala absorción de los nutrientes, el niño no está creciendo como debe crecer y en los primeros 6 meses a un año de vida, 100 gramos son importantísimos para el desarrollo del niño. Entonces, en ese sentido sí puede haber compromiso vital también, ¿verdad? No por la gravedad del cuadro en sí, pero sí por ese cuadro de no ascenso ponderal, digamos. Claro, claro. Bueno, ¿y qué le decimos? Porque hay mucha gente que está viendo el programa y a lo mejor mamás que dicen, bueno, a lo mejor mi bebé tiene esto, o ya gente que fue diagnosticada con esta alergia. ¿Qué le decís? ¿Qué tratamiento? ¿Qué se puede hacer? En realidad el único tratamiento que está así validado a nivel mundial, te voy a decir, depende, ¿verdad? Depende porque como hablamos antes, el diagnóstico es temprano, generalmente bebés de 1 o 2 meses, que su alimentación es básicamente leche, ¿verdad? Cuando la lactancia, en ese caso, es una lactancia exclusiva materna, lo que se recomienda es la extracción de la dieta de mamá, de todo lo que pueda aportar proteína de leche de vaca, y generalmente la suplementación de mamá con calcio, por ejemplo, ¿verdad? Porque una de las fuentes de calcio son los lácteos, ¿verdad? Entonces, cuando se retira absolutamente todo esto, hay que suplementar a las madres. En el caso de que sea un bebé que está recibiendo lactancia mixta materna con una fórmula especial, porque estos niños toman fórmulas lácteas especiales, diseñadas de forma especial, entonces generalmente no se suplementa y bueno, el cambio de la dieta, ¿verdad? Excluyendo lo que es la proteína de la leche de vaca y en ese caso dándoles una fórmula especial para ese niño, ¿verdad? Bueno, y hay gente que no se da cuenta que su bebé tiene esto, por ejemplo, porque sí, puede pasar. Es difícil darse cuenta si tiene un bebé de 1 mes, 2 meses, mamá. Puede pasar. De hecho que pasa. Sí. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que un bebé que mama es un bebé que no puede estar irritable todo el tiempo. Un bebé que toma la leche debe dormir después, ¿verdad? Sobre todo, o ya sea lactancia materna o leche de fórmula. Pero una vez que el bebé está satisfecho, el bebé tiene que dormir. O sea, no puede ser que el momento de tomar la leche sea un momento de irritabilidad para el niño, de enojo, de rechazo, o que automáticamente, por ejemplo, después de la lactancia, de haber tomado leche, empieza a presentar deposiciones diarreicas. Las heces con sangre, con moquito, no son normales en los niños, si bien es cierto que las heces pueden ser flojas, ¿verdad? Así, flojas, ¿verdad? Sí. En consistencia de pomada, quizá un poquito menos, pero no tiene por qué haber sangre, no tiene por qué haber moquito. El bebé no si bien es cierto que
el reflujo gastroesofágico, que es el hecho de que la leche vuelve a la cavidad bucal, ¿verdad? Es fisiológico en el lactante y de repente eso es lo que dificulta el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenés que saber en que, a la pucha, ¿esto está haciendo algo fisiológico o es algo patológico, claro, ¿verdad? Nunca es un solo síntoma el que va a ser el diagnóstico. Generalmente estos niños se presentan con 2 o más síntomas, a veces 2 o más órganos que están afectados, por ejemplo el gastrointestinal o la piel. El bebé después de mamar empieza a presentar ronchas, manchitas o episodios de chillido de pecho. Entonces esas son cosas que deben de hacer sospechar. Igualmente es difícil para una mamá que yo le pueda recomendar. Lo que sí le recomendaría es que los controles en un recién nacido son una vez por semana, por lo menos hasta el mes. Yo suelo recomendar por lo menos hasta los 3 meses y si no, cada 15 días visitar al pediatra, ¿verdad? Y en ese caso el pediatra va tomando las medidas, examinándole al bebé y uno es más fácil ahí. Claro. Darse cuenta. Darse cuenta. Pero este tema que decís de un bebé que mama o que le das el biberón y no se queda tranquilo mientras está mamando, mientras está tomando el biberón, ya es una alerta, ¿verdad? De que ya hay es una algo. Alerta por lo menos de mencionar en la consulta pediátrica lo que está pasando, ¿verdad? Claro. No tratar de estar haciendo ahí diagnóstico, ¿será que esto es o no claro, es? No, pero decirle al pediatra para que el pediatra tenga eso en cuenta, que es muy importante. Sí, totalmente. Genial. Bueno, vamos a seguir charlando con nuestra invitada, pero ahora vamos a hacer un pequeño corte, volvemos ya. Hablando con la doctora Andrea Ramírez Madeler, ella es pediatra, fellow en cardiología infantil y nuestro tema alergia a la proteína de leche de vaca. Y ya nos explicó la diferencia entre la alergia a la proteína de leche de vaca y la intolerancia a la lactosa tan escuchada últimamente. Pero es muy importante atender un poquito todo lo que nos está contando nuestra invitada, porque estamos hablando de niños, ¿verdad? Pero esto también pueden tener los adultos, evidentemente. Pero hay diferentes tipos de reacción a esta alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, en los niños. O sea, si me preguntas en base a un espectro clínico de presentación, sí, categóricamente sí. De hecho, que por eso es difícil el diagnóstico, porque algunos pueden venir simplemente con un cólico y un reflujo, que eso... Vos me preguntás y yo te digo, el cólico es normal en los niños y el reflujo también, ¿verdad? Sí. Y ahí está la cuestión de poder diferenciar, ¿verdad? Hasta cuadros mucho más severos. Las manifestaciones pueden afectar el intestino, pueden afectar la piel, pueden afectar el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular. O sea, imagínate, tenés un abanico de presentaciones. Claro. Y sí, hay un espectro muy amplio de presentación clínica. Si bien es cierto que hay estadísticas en relación a qué es lo más frecuente normalmente en las formas de presentación, ¿verdad? ¿Y qué pasa si como la reacción o el síntoma que tiene el bebé no es así muy alarmante y se deja pasar, la mamá no se da cuenta y no dice nada en el pediatra tampoco se da cuenta? ¿Qué le pasa a ese niño que no es atendido? La verdad que es difícil que pase algo así, ¿verdad? Lo que sí puede retrasarse, ponerle en cuestión de semanas o meses el diagnóstico, ¿verdad? Pero es difícil que un bebé que esté padeciendo una enfermedad no te pase por alto. Puede pasar en un primer momento, pero siempre hay que escuchar eso que la mamá viene a decir, ¿verdad? Por ejemplo, doctora, yo sé que mi bebé está llorando, pero este llanto no es, algo le pasa a mi bebé. Sí. O sea, hay que escuchar lo que viene y dice. Si bien nosotros somos los profesionales, pero, sí, perdón, cuando los padres vienen y te dicen que algo no le está gustando en el hijo, hay que abrir los ojos, ¿verdad? Y escuchar, prestar atención, examinar con más cautela. Es difícil que pase por alto, si bien es cierto que en una primera evaluación quizás sí, ¿verdad? Ya. Bueno, y eso del llanto del bebé también. Las mamás sabemos cuando que hay llantos diferentes de nuestro bebé.
Así mismo, los llantos son distintos y sabe más la mamá que está más tiempo con ese bebé que un pediatra que le está viendo ahí una vez cada 15 días o una vez al mes. Hay que aprender a escuchar y tratar de ser un poco humildes también, de aceptar que lo que te puede estar diciendo una persona que no es médica, que no es pediatra, puede estar en lo cierto, ¿verdad? Claro, claro. Súper interesante, me encantó eso. Bueno, vamos con otro material, por favor, que habla de los tipos de alergia a la proteína de la leche de vaca. A ver. Tipos de alergia a la proteína de la leche de vaca. Puede ser dividida en dos tipos. Mediada por inmunoglobulina E, reacción inmediata. Los síntomas normalmente empiezan dentro de las 2 horas de haber bebido la leche de vaca. No mediada por inmunoglobulina E, reacción tardía. Los síntomas ocurren después de 48 horas a una semana después de consumir la leche de vaca. Bueno, esto es lo que ya nos explicabas al inicio, el tema de inmunoglobulina. Sí. Me sale El mecanismo que está implicado en la reacción, ¿verdad? Básicamente, lo que con menos frecuencia hay en los niños es la que está mediada por esta molécula, que es la inmunoglobulina E. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque estos son los cuadros más severos de presentación y, en segundo lugar, los más difíciles de resolver, ¿verdad? Pero terminan finalmente por resolverse, más tarde o más temprano. Con mayor frecuencia, más tarde, después en la adolescencia más o menos, ¿verdad? Y las no IgE, que es lo más frecuente en los niños y son cuadros generalmente más leves, que es de lo que veníamos hablando antes, ¿verdad? De un espectro clínico como más así a la puchada. ¿Esto es algo normal en este bebé o es algo realmente patológico? Normalmente, porque a veces la mamá dice, bueno, mi hijo tiene este diagnóstico y ¿será que va a ser enfermo toda la vida, verdad? Quizá alguien nos está viendo ahora y se está preocupando, pero realmente no es así, ¿verdad? En números grandes, el 50% aproximadamente de las alergias a proteína de leche de vaca se resuelven después del año de vida. 60% más o menos después de los 2 años, 70, 75 después de los 3 y ya hablamos después, si a los 3 años no hubo solución, generalmente después de los 6 años en un 80-85% de resolución. Y si no, ya entraba a la adolescencia. O sea, sí o sí se termina por resolver. Se termina por resolver. Bueno, pero mientras no se termina de resolver, ¿qué pasa con ese chico que ya tiene 3, 4, 5, 6 años y tiene todavía esta alergia? Hay que evitar, ¿cómo es el tratamiento? ¿Qué se le hace? La verdad que hay protocolos diseñados, pero realmente no es una cosa así. Para esto debes hacer esto y está... O sea, es una cosa entre la ciencia y lo casero, digamos, ¿verdad? Pero no quiero que esto suene mal, ¿verdad? Porque realmente hay mucha ciencia detrás, pero uno va probando, ¿verdad? Va probando la aceptación de ese organismo a esa proteína y va viendo la reacción. Si vuelve a reaccionar el cuerpo, se vuelve a retirar, se vuelve a esperar un periodo de tiempo, después de ese periodo se vuelve a probar y es así. Es una prueba error o prueba éxito, ¿verdad? Y uno va viendo. Por eso esto es todo más bien clínico. Si bien es cierto que hay pruebas de laboratorio que se pueden hacer, no se suele recomendar, ¿verdad? Primero porque son costosas y segundo porque no van a cambiar mucho la conducta en sí. A no ser que sea una presentación así donde el paciente después de la ingesta hizo un cuadro severo de un shock anafiláctico. En ese caso, ¿verdad? Sí hay que hacer todas las pruebas, pero en la mayoría de los casos que no son así, realmente es más bien la clínica lo que va a hacer el diagnóstico y se hace retirando la proteína de leche de vaca, como ya hablamos, por un periodo de 2 a 4 semanas en la dieta del niño. O en la dieta de la mamá si ese niño recibe lactancia materna exclusiva. Y si hay resolución de síntomas, prácticamente el diagnóstico está hecho, si bien es cierto que se recomienda volver a reintroducir el alergeno para ver si vuelve a reaccionar y ahí sí se confirma el diagnóstico, pero normalmente ya nos quedamos en esa primera etapa. ¿Mejoraron los síntomas? Probablemente sea una alergia a proteína de leche de vaca. Bueno, y hablabas también de que si no se resuelve, se puede resolver después en la adolescencia. Se puede. Hasta llegar a la adolescencia, ese chico tiene que estar con esa prueba de le damos, no le damos, le sacamos, le ponemos. Exactamente. Es así. Se debe probar, por supuesto, con un acompañamiento nutricional para ver si hay carencias de algún tipo, porque aquello que el niño no absorbió de nutriente, aquello que el niño no creció en estatura,
en su momento ya no lo va a hacer después. Claro. ¿Está bien? Entonces es importantísimo el acompañamiento tanto pediátrico, de un nutriólogo, de un nutricionista, un equipo, ¿verdad?, que esté manejando el... Pero mira que esos son casos muy raros. Sí, pero hay que hablar de todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé, uno sabe que el bebé crece en los 6 primeros meses bastante, de largo, de peso, de todo esto. Si un bebé no cumple ustedes los pediatras tienen, sí, ¿verdad?, una línea de, no sé cómo se llama eso. Un seguimiento. Un seguimiento, sí. Unos valores estándar que uno espera que el niño... Claro, si ese bebé no creció lo que se esperaba, se busca el qué es lo que está pasando y tal vez pudiera ser esto. Exactamente. De hecho, que el estancamiento ponderal, que es lo que nosotros llamamos cuando el niño dejó de subir de peso. Sí. Entonces, el bebé dejó de subir de peso, hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que pensar para poder buscar como causa, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos más todavía. Vamos a seguir aprendiendo sobre este tema. Volvemos ya. Muy bien, continuamos nuestro tema, alergia a la proteína de la leche de vaca. Muy interesante porque realmente es algo que uno tiene que fijarse en los bebés, en los niñitos y como decía nuestra invitada Andrea, contarle todo al pediatra. Hasta eso mínimo que a lo mejor como mamá te puede parecer una tontería, pero que es un dato muy importante para que ustedes puedan evaluar. Exactamente. Y nosotros los pediatras aceptar eso que viene y cuenta la mamá, ¿verdad? Como algo que tiene peso, como algo que tiene valor, ¿verdad? Porque a veces uno le resta importancia y ahí estaba la clave. Y bueno, como me dicen los médicos, muchos médicos que vienen acá invitados, qué importante es eso de hablar con el paciente y lo que vos estás diciendo, escuchar lo que dice el paciente, ¿verdad? Porque en el mundo que vivimos con tan poco tiempo, muchas veces no hay tiempo. Bueno, el médico sí o sí tiene que tener tiempo para escucharle a su paciente, porque si no, no es una fábrica de seres humanos, es un ser humano que viene y cada uno con diferentes problemáticas, ¿verdad? Así mismo. Bueno, seguimos con nuestro tema y tenemos otro material, por favor, si podemos ver. Signos y síntomas de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Son muy diversos. La mayoría de lactantes mostrará señales que involucran la piel o el sistema gastrointestinal. Los síntomas gastrointestinales pueden incluir dolor abdominal, vómito, sangre en las deposiciones y diarrea. Las manifestaciones de la piel incluyen urticaria y eczema. Los bebés también pueden presentar sibilancias, irritabilidad, hinchazón facial y escaso crecimiento debido a la baja absorción de nutrientes. Bueno, es así, Andrea. Así mismo. Es un resumen más o menos de lo que veníamos hablando, de la cantidad de órganos que pueden estar involucrados en este tipo de patología, ¿verdad? Vemos que puede ser la piel, que puede ser el tracto gastrointestinal, el aparato respiratorio, la sibilancia es el famoso chillido de pecho, ¿verdad? Y bueno, hay un espectro muy diverso de presentación, ¿verdad? Generalmente, como hablábamos antes, ¿verdad? Un bebé que se alimenta es un bebé que lo hace con gusto y después se queda dormido, tranquilo, sin molestias. Ahora, un bebé que se pone irritable, que se enoja, que no quiere mamar, que trata de evitar la mamadera y que después de mamar se pone más irritable aún o corta la mamada de golpe, como si fuese que algo le está molestando, eso hay que contar al pediatra, ¿verdad? Si a eso se suman manchas en la piel, tipo reacciones alérgicas, imagínense una picadura de una hormiga o cosas así, son las ronchitas que aparecen
hay que contar al pediatra, ¿verdad? Y después acompañar de mediciones de peso, talla, a ver si ese bebé está creciendo, y en el conjunto se hace el diagnóstico, ¿verdad? Si bien es cierto que al sospechar de esto hay que hacer algunas preguntas que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, si un familiar de primer grado como mamá o papá presentó antecedentes de alergia, él en su niñez a la proteína de leche de vaca, alergia al huevo, alergia a cualquier otro alimento, hay que prestar atención, porque generalmente estos niños no presentan, pueden superar la alergia a proteína de leche de vaca, pero más adelante algunos hacen alergia a otros alimentos. Eso también hay que tener en cuenta, ¿verdad? No es el 100% de los niños, pero un porcentaje interesante de ellos también puede hacer alergia a otro tipo de alimento, ¿verdad? Claro. Bueno, pero eso ya el pediatra le pregunta, ¿verdad? A la mamá, al papá, alguno de ustedes es alérgico o tuvo alergia cuando era niño. Es obligación indagar, claro, y preguntar, claro, ¿verdad? Indagar cómo nació ese bebé, si fue por cesárea, parto normal, si tomó leche materna, si la leche materna se suplementó con fórmula, si no pudo luego tomar leche materna y tomó solamente leche de fórmula, si llegó a recibir, si estuvo internado, si nació prematuro. Son preguntas que tienen que estar, ¿verdad? Si papá es alérgico, si hay antecedentes de dermatitis atópica, que es un cuadro también de componente inmunológico en los familiares, si hay antecedentes de asma, rinitis alérgica. Todo eso va orientando, pero como te dije antes, hay que saber lo que uno está buscando para poder encontrar, ¿verdad? Pero, y para eso hay que conocer como para poder indagar, ¿verdad? Bueno, y el tema de cómo nació, el tipo de parto también influye. En realidad, si comenzamos a hablar de eso, es otra vez un tema que da para otro programa. Sí. Pero sí, ¿por qué? Porque uno sabe que cuando uno nace, de la forma en que nace, uno está colonizando el intestino de ese bebé de una manera o de otra, ¿verdad? Colonizar, ¿qué es? Uno mientras está en la panza de mamá tiene un intestino que está estéril, ¿verdad? Sí. No hay componente bacteriano. Sin embargo, una vez que nace, empieza la colonización. Sí. Y esas bacterias que nosotros sabemos que en el intestino son más de 3 kilos de bacteria y somos mucho más bacteria que humanos realmente. Entonces, esas bacterias que constituyen lo que es la microbiota del intestino pueden estar determinando cómo uno procesa, absorbe, metaboliza los nutrientes que están llegando al organismo, ¿verdad? Entonces sí es importante indagar porque uno sabe que un niño que nace por parto vaginal va a tener un desarrollo inmunológico distinto a un niño que nace por cesárea. Un niño que recibe lactancia materna tiene un desarrollo inmunológico distinto a un niño que no, ¿verdad? Entonces es importantísimo saber cómo nació, cómo se alimentó, cuándo empezó a comer otros alimentos y qué alimentos está comiendo, ¿verdad? Claro. Pero recomendamos siempre el tema de la leche materna, ¿verdad? La lactancia materna es, mira, la OMS recomienda, y si lo dice la OMS no hay nada que discutir, ¿verdad? Pero nosotros como pediatras también debemos promover esta costumbre, ¿verdad? La lactancia materna, los beneficios, a veces como que el mensaje no llega cuando uno habla de los beneficios, pero realmente si uno plantea de la forma contraria, ¿cuáles son los perjuicios para la salud de ese niño que no mama? Estoy segura que nuestro porcentaje de lactancia materna va a aumentar exponencialmente, ¿verdad? El porcentaje, el tiempo de lactancia materna en promedio en Latinoamérica es de menos de 2 meses. Lactancia materna. Es poquísimo. Yo creo que las campañas, en lugar de decir, mira, si tu bebé mama, tiene estos beneficios. Claro. Tendría que ser al revés, ¿verdad? Si tu bebé no mama, le puede llegar a pasar esto. Claro. Entonces, tal vez ahí el mensaje llegue. Bueno, y evidentemente nosotros acá en El Doctor en Casa, ustedes saben, en todos los programas estamos hablando de esto. Cuando se puede ya hablamos de la importancia de la lactancia materna. El bebé no necesita nada más que leche materna en los 6 primeros meses, ni siquiera agua, ni tecito, que la abuela, que la vecina, que la tía va a venir y te va a decir, porque seguro que te va a pasar, porque a todos nos pasó, pero hay que saber que ese bebé solamente leche materna durante 6 meses, ¿verdad, doctora? Así mismo. De hecho que el agua está incorporada dentro de la leche materna, entonces decir que el bebé necesita tomar agua porque hace mucho calor, no es correcto. Claro. Es más, eso puede traerle consecuencias a la salud del bebé, ¿verdad? Porque el bebé no está preparado para recibir lo que trae el agua con sí, en sí, ¿verdad? O sea, es
hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva, nada de agua, nada de té. Los té pueden intoxicar, pueden deprimir el sistema respiratorio, pueden hacer que un bebé vaya a la terapia intensiva porque dejó de respirar, por ejemplo. El agua, así como uno lo ve así inocuo, te voy a decir, sí, para la salud, pero realmente en un bebé de 6 meses que tiene todavía un riñón inmaduro, realmente le puede traer problemas. Entonces, es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Pero no porque a partir de los 6 meses se abre el restaurante. Exactamente, ¿no? Sino que es hasta los 6 meses y a partir de ahí el niño sigue siendo un lactante y la alimentación lo que hace es complementar a esa lactancia. Por lo menos hasta los 1 año lo más importante es el aporte de leche, idealmente la leche materna. Y el alimento que se introduce a partir de los 6 meses es para complementar a esa leche materna. Así que si no se preocupen porque el bebé no come, porque todo lo que le pones en el plato vuelve a tirar al piso, no importa. El alimento en este momento es un complemento a la lactancia por lo menos hasta el año de vida. Claro. Y ya que estamos hablando de leche materna, porque yo soy fanática de eso, ¿la leche materna cambia de acuerdo a que el bebé va creciendo, si el bebé está enfermito, todo eso es? Exactamente. Se sabe que, por ejemplo, la leche es un calostro, la leche de transición y la leche madura, ¿verdad? Eso ya se sabe hace mucho tiempo. Y va cambiando de características conforme el niño va madurando, ¿verdad? Pero se sabe ahora que, por ejemplo, las características de la saliva del bebé en contacto con el pezón de la mamá avisan al cuerpo materno, por ejemplo, cuando el bebé está enfermo, de que esa leche necesita concentrarse en moléculas de defensa, por ejemplo, de inmunoglobulinas, y la leche empieza a concentrar para poder pasar al cuerpo del bebé, a un bebé que está, por ejemplo, pasando por un cuadro viral o algún proceso infeccioso, ¿verdad? Qué maravilla, parece una magia, ¿verdad? La saliva del bebé en el contacto con el pezón de la mamá le avisa qué es lo que necesita. Exactamente. Increíble, el cuerpo humano es maravilloso. Bueno, tenemos otro material que vamos a presentar, por favor. Sí, vamos. Diagnóstico. Se tendrán en cuenta los síntomas del niño, su historial médico y una evaluación, así como los resultados de las pruebas. Las pruebas de alergia pueden incluir análisis de sangre y pruebas cutáneas que tienen más posibilidad de dar positivo cuando las reacciones se producen de modo inmediato. Las dietas diagnóstico, como dietas de eliminación o exposición a alimentos, se pueden elegir cuando las reacciones alérgicas se produzcan horas o días después de haber ingerido la leche de vaca. Bueno, era lo que nos decías, ¿verdad? Exactamente. El diagnóstico es más bien clínico que cualquier otra cosa. Sospechar de la enfermedad para poder diagnosticar, ¿verdad? Además de eso, la segunda herramienta, aparte de la clínica que viene, que nosotros vemos o que nos refieren los padres, es la historia clínica del niño y de los familiares, ¿verdad? Lo que ya hablábamos de indagar sobre puntos específicos, la forma de nacimiento, la forma de alimentación, en qué momento reaccionó ese bebé, cómo fue su reacción, qué síntomas presentó, la edad a la que apareció por primera vez pero también existen pruebas laboratoriales, por supuesto que sí. Solo que estas pruebas, los resultados son más confiables en aquellas reacciones a la proteína de leche de vaca que está mediada por la molécula de la inmunoglobulina E. Pero en estos cuadros ya, estas pruebas que se realizan, la positividad es baja. Y si nosotros consideramos que la alergia a proteína de leche de vaca en el niño, la mayoría de los cuadros no están mediados por IgE, imagínate, la positividad de estos resultados van a ser aún mucho menores. Entonces, muchas veces uno opta por no hacerle gastar a los padres y guiarse por la historia clínica, los antecedentes familiares, el antecedente del niño, la clínica del niño, y la dieta de exclusión, ¿verdad? Eso sí, ya es como aparte de que es la forma de tratar, ¿verdad? Sí. También es la forma de hacer el diagnóstico. Excluir este antígeno que está despertando al sistema inmunológico por 2 a 4 semanas y ver si el niño mejora. Era eso. Probablemente sí. Lo ideal es volver a reintroducir la proteína de leche de vaca y si vuelve a presentar los síntomas, tenés la confirmación de que es el diagnóstico, ¿verdad? O sea, 2 a 4 semanas sin proteína de leche de vaca. Después
el nene ya no presenta ningún síntoma, entonces decís, debe ser eso. Pero para cerciorarse se le da de vuelta. Exactamente. Un poquito. Bueno, reacciona de vuelta. ¿Y ahí qué se hace? Se retira completamente. Pero se ¿durante retira. cuánto tiempo? Depende, ¿verdad? Depende de la edad del niño también a la que se está haciendo el diagnóstico. Pero generalmente un bebé, así como del que hablábamos, ¿verdad? Que la edad promedio de presentación es 1 mes y medio, 2 de vida. Se le suele retirar por lo menos 9 meses o un poquito antes de cumplir el año de vida para volver a probar, reintroducir esa proteína al cuerpo del bebé. Y se prueba, es así, algo realmente, si vos te pones a pensar, algo muy simple, ¿verdad? Porque vos le volvés a poner nomás otra vez dentro de su alimentación la proteína de la leche de vaca. ¿Vuelve a reaccionar? No, es todavía el momento. Se vuelve a retirar por un periodo de 2 o 6 meses. Pero si el bebé solamente mama, entonces eso se hace con la mamá. Con la mamá, exactamente, se hace con la mamá. Si el bebé tiene lactancia materna exclusiva, se retira de la dieta materna y se suplementa a la mamá con calcio sobre todo, ¿verdad? Es lo más importante. Ahora, si el bebé toma fórmula, se le administra una fórmula especial, ¿verdad? Es también un derivado lácteo, te voy a decir. O sea, son también fórmulas infantiles, pero que tienen una preparación especial. Las moléculas que conforman ese alimento tienen un tamaño especial como para no despertar la reacción inmunológica dentro del cuerpo. Algo especial, preparado Exactamente. Para eso. Por supuesto que es más barato, ¿verdad? Para la madre que está dando de mamar, porque estas son fórmulas muy, muy costosas, ¿verdad? Claro. Entonces, otra vez volvemos a hablar de lo que es la lactancia materna. Sí. Los beneficios, uno de los beneficios más importantes, o sea, es la parte lo económico también, ¿verdad? Claro, no gastás, no tenés que comprar nada y ya está ahí. No hay que ni que calentar, ni entibiar, ni nada, ya está en el mejor envase. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, esta parte final de nuestro programa con la doctora Andrea Ramírez Madeler, pero tenemos preguntas de la gente, todo el mundo quiere saber más sobre nuestro tema. A ver, vamos con esta primera consulta, por favor. Valeria de Mariano Roca Alonso dice, si la alergia a la proteína de la leche de vaca desaparece cuando el niño crece, ¿puede igual heredarla a sus hijos al ser adulto? Hablábamos del porcentaje de resolución de esta patología después de los 6 años, que es aproximadamente del 90%, quizá un poquito más. Pero ¿por qué se resuelve? No porque uno se cura como tal, sino que se desarrolla una tolerancia, como que el sistema inmunológico empieza a tolerar, ¿verdad? Y si lo puede heredar, fíjate que cuando yo hablaba de cuando uno va a hacer el diagnóstico, tiene que indagar los mismos antecedentes en los familiares de primer grado. ¿Por qué? Porque se sabe que acá hay un componente hereditario, ¿verdad? Es importante indagar, ¿verdad? Sobre todo papá y mamá, no solo si han tenido alergia a proteína de leche de vaca, quizá ya ni sepan, ¿verdad? Pero sí si tuvieron alergia a otro tipo de alimentos, por ejemplo al huevo, pescado, mariscos, qué sé yo, ¿verdad? Algún otro alimento, ¿verdad? O si hay antecedentes de asma en papá o mamá, dermatitis atópica, rinitis alérgica. Entonces, la respuesta es que pudiste haber sanado por un mecanismo de tolerancia inmunológica y los hijos de estas personas que tuvieron este antecedente sí pueden, hay que estar atentos porque sí pueden desarrollar el mismo cuadro, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. A ver, por favor. Elena de Ciudad del Este dice, ¿hay vacunas que pueden estar contraindicadas para los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca? En realidad lo que hay que, una vacuna contraindicada por ser alérgico a la proteína de la leche de vaca, no. La respuesta es contundente y es no, ¿verdad? Ahora sí, como hablábamos antes, un niño con alergia a proteína de leche de vaca tiene alta probabilidad de presentar alergia a otro alimento, entre ellos el huevo. Y al huevo, cuando uno es alérgico, sí hay algunas vacunas que hay que tener cuidado porque tiene como vehículo partículas que vienen del huevo, te voy a decir. Entonces, pero una vacuna contraindicada
por padecer de alergia a proteína de leche de vaca, No. no. Perfecto, perfecto. Bueno, súper claro. Nosotros estamos en la parte final, Andrea. Te quiero agradecer tu presencia, el tiempo, la paciencia que tuvo para explicarnos todo esto. De verdad, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí y te esperamos en un próximo programa. Gracias, Vivi. El gusto es todo mío, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos agradeciendo a la doctora Andrea Ramírez Madeler, especialista en pediatría clínica, fellow en cardiología infantil, su presencia hoy aquí en El Doctor en Casa. Nos despedimos, ojalá te haya gustado el programa, hayas aprendido como lo hicimos todos los que estamos acá haciendo el programa y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.